discurso quiliasta que realmente hace que haya ciertas líderes que no se arreglan para parecerse cada vez más a Juana de Arco. Esto es un que pide páginas, pero lo que explico es eso, que tú tienes que entender la asignatura a partir de la forma como te sirve para entender lo que ocurre a tu alrededor, puesto que en tanto que estudiamos a la condición humana en sociedad, lo que estudiamos, lo que conocemos, lo que nos aprendemos leyendo y discutiendo, tiene que valer para entender lo que ocurre, para ver lo que ocurre aquí. Y, por ejemplo, para entender qué es lo que significa, por ejemplo, el uso sistemático, abusivo de un concepto cuya característica es que nadie está en condiciones de explicar en qué consiste, pero que parece que es capaz de hacer cualquier cosa, abrir cualquier puerta, movilizar no sé cuánta gente y, por supuesto, también a su vez implicar inversiones millonarias que permanentemente invocan un concepto, repito, el de cultura, que nadie es capaz de definir ni de explicar en qué consiste. Yo recuerdo perfectamente una conversación que tuve en Arroyo de San Sebastián, aquí mismo, cuando me invitasteis y tal a una cosa que hacíamos tal sobre la diferencia año 96. Me acuerdo que tuve una discusión con el que entonces era el director general del Fórum de las Culturas, al que me atreví a preguntarle exactamente qué entendían por cultura, es decir, cuáles eran las unidades discretas que en principio debían estar presentes en la muestra. Si quieres hacer un fórum de las culturas, dime qué es lo que tú entiendes por las culturas. Y el tío me lo dijo, me dio una definición impecable. Las culturas son, me dijo, no sé, las culturas, el nombre ya lo indica, las culturas. Ahora, yo les invito a que de pronto, traigamos ahora mismo aquí, si está, que se levante y que de forma u otra se presta al experimento, a cualquiera de las personas que está implicada en el proyecto de la capitalidad cultural, que define, no que es una capitalidad, que también sería una discusión, sino qué entiende por cultura y a qué aplica el calificativo cultural. Claro, Donesti ya era cultural, no sé. Yo no, francamente, yo no sé qué le faltaba a Donesti para no ser cultural, en cualquier sentido que le diéramos. Me dicen que eso tiene que ver, están promocionando ustedes la convivencia y entonces, claro, me he fijado por la calle a ver si la gente se iba pegando o algo por el estilo. Y francamente he visto que, no sé, más bien parecía haber una cierta convivencia. La gente, pues no sé, no parecía odiarse a muerte. Si lo hacía, tampoco sé. Es más, no sé, me encuentro que Donosti está francamente pacificada. Quizás sea un poco la clave, que alguien quiere demostrar que Donosti se ha vuelto una ciudad buena chica. Pero es otra historia también. Quizás cuando Barcelona se promocionó como sí misma como modelo, lo hizo para contrastar con lo que en el otro lado del Mediterráneo era justamente el ejemplo de Sarajevo. Barcelona quiso ser justamente el anti-Sarajevo. Y decir, bien, la cultura ha triunfado. ¿Sobre qué ha triunfado? Miren, lo que les traía aquí es una cosa que estoy escribiendo y que es una cosa que a ver si me sacan, que a ver si llamo lo urbano y el maligno. El tema es bueno. Sobre la posesión diabólica de las ciudades y su tratamiento. Vamos a ver, ¿de qué se nos ríen? De hecho, fíjense, también estoy tentado de emplear una expresión de Henri Lefebvre. Lo urbano, de hecho, la idea de lo urbano es de Henri Lefebvre, cuando él distingue la ciudad del urbano, no es lo mismo. Él habla de lo urbano en un sentido que, por supuesto, hace que todo lo que yo diga en materia urbana no pueda sentirlo, sino como un vulgar eco de lo que pensó en voz alta tanto Henri Lefebvre como James Jacobs. Y en un cierto momento de la revolución urbana habla del urbano como ese fogón de brujas. Me parece una imagen perfecta, ese fogón de brujas. Porque, en efecto, lo urbano, en efecto, tiene algo de maligno. Es más, es justamente, por definición, diabólico. Y de hecho uno puede pensar perfectamente en la historia del urbanismo como una colosal máquina exorcística, cuya función justamente es mantener a raya lo urbano. Es decir, esas potencias oscuras que a ras de suelo nunca sabes bien qué puedes esperar de ellas, ni siquiera qué significan. Ese punto ciego que es el que hace que el urbanismo se acabe convirtiendo también él mismo en una máquina contra lo urbano. Pues no bromeo. Es más, esto fue el tema de una conferencia que di en Traficantes de Sueños en Madrid y que justamente explicaba cómo la historia del pensamiento antiurbano es esencialmente la historia de un pensamiento que concibe la ciudad en términos diabólicos, literalmente. La ciudad como una entidad poseída que en el fondo no hace otra cosa más que manifestar permanentemente que está habitada, recorrida y usada por energías extrañas que no se entienden y que no es otra cosa más que lo urbano. Perdón, la vida. ¿Qué es lo que nunca han entendido?
Bueno, pues entonces en este texto hay un capítulo que se llama Cultos Culturales, que tiene que ver justamente con eso, que con lo que un poco me gustaría compartir con ustedes. Pues esto digamos, no está publicado, pero me parece que tiene que ver con lo que estoy explicando ahora. Y además es curioso porque, ¿saben?, empiezan con una alusión a un caso, digamos, un caso digamos, en el País Vasco, que es justamente, y déjenme que les lea, ya sé que es un poco aburrido, pero no puedo evitar la tentación, digamos, decirle cómo empieza el texto que he escrito. Impresiona la presencia en la ría de Bilbao del Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia, uno de los edificios emblemáticos del Bilbao del siglo XXI, obra de los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios, inaugurado en 1999 y premiado en la Sexta Bienal de Arquitectura Española. Se puede intuir su significado, un buque en construcción que emerge en uno de los diques de lo que fue el astillero Euskalduna. Yo esto lo leí, luego me pasé el día mirando aquello y nunca vi ningún barco, pero en fin... Destaca no solo la belleza de su perfil, sino la manera como imprime una atmósfera de calidad especial al espacio que lo acompaña. El lugar y el volumen que lo preside resuman limpieza y orden y, sobre todo, cultura, pensamiento, debate, creación, que es lo que reúne de manera regular en su interior a cada simposio, a cada reunión científica, a cada conferencia o concierto. Contemplando la elegante serenidad del conjunto que conforman el Palacio de Euskalduna, los jardines anexos y el nuevo puente sobre el Nervión, cuesta imaginarse que aquel paisaje lo había sido también de las luchas que en la década de los 80 sostuvieron los trabajadores de los astilleros contra los planes de reforma del sector naval, con auténticas batallas campales sobre el puente de Deusto y con episodios trágicos como el del asalto a sangre y fuego de la policía a la factoría ocupada por los obreros en aquel mismo sitio. La comparación entre aquellas estampas de lucha de clases con el aséptico Palacio de Congresos que se erige ahora en aquel mismo escenario conlleva una especie de lección o de moraleja. Es como si se dijera: heme aquí, soy el saber, el diálogo, el conocimiento, el arte, la belleza, me alzo victorioso donde antes había ruido, máquinas, humo, obreros, huelgas. La cultura ha vencido a la grasa de las máquinas y al malestar de los trabajadores. Todo eso ya es pasado. No sé si ven cuál es el tipo de razonamiento que estoy planteando con este símil. Porque en el fondo, digamos, tuve esa impresión. Yo recordaba las fotografías de primera plana del país, de lo que eran los enfrentamientos en el puente, y digamos, claro, y de pronto vi aquello aséptico, perfecto, frío, culto. Claro, la moraleja básicamente es esa. La cultura ha vencido aquello contra lo que estaba en guerra, que es contra el conflicto. Claro, de cómo de pronto, digamos, la invocación, el despliegue de la cultura se ha convertido hoy por hoy justamente en uno de los elementos fundamentales de esa colosal máquina de guerra exorcística que ha tenido siempre como objetivo pacificar las ciudades y convertirlas en lugares, en efecto, amables, dóciles, obedientes y previsibles, que es básicamente lo que se trata. La cultura mansa a las fieras. Bien. Pero aquí lo que hay básicamente es un razonamiento que continúo y que entonces busca un poco cuál es... a ver, ahora no voy a leerles esto porque insisto que sería más aburrido de lo que quisiera, pero sí que es importante, por ejemplo, yo que sé, trabajar con materiales teóricos de base. Por ejemplo, a ver, si alguno de ustedes tiene una cierta formación en ciencias sociales o en historia de la sociología, hombre, no me dirán que uno aquí podría pensar básicamente, por ejemplo, en Max Weber, cuando explica, digamos, que hoy por hoy la gran problemática, digamos, del ser humano en moderno consiste en buscar cuáles son las fuentes de salvación, a partir de la premisa que tiene como clara de que su vida realmente no sirve, de que carece de sentido. Hoy por hoy lo que hay son básicamente un mercado de valores, en cierta forma, de valores cuya función justamente es ser constitutivos de fuentes de significado, de estructuración. ¿Por qué? Porque, en efecto, digamos, todo se ha concebido en nuestra existencia desde la Reforma Protestante para abocarnos a una especie, digamos, de vértigo en el que todo carece de sentido y que nuestras vidas las vivimos como vacías, que hay gente que siempre me ha sorprendido, que dedica una buena parte de su tiempo en buscarse a sí misma. Es una cosa que a mí siempre me ha intrigado. No sé qué pasa si te encuentras, si te hacen descuento en algún sitio, pero en serio, gente que busca ser coherente consigo misma. No, esto no bromeo. Esto lo explicamos en clase y se entiende bien cuando explicas justamente lo que implica de pronto esa especie, digamos, de maldición que supone lo que Marx llamaba, digamos, liberar de cadenas el cuerpo y cargar de cadenas el corazón. Convertir al ser humano en alguien que se pasa el tiempo buscando preguntas, intentando buscar respuesta a preguntas que no tienen respuesta, lo cual lo convierte en víctima de un estado permanente de ansiedad. Eso es lo que implicó la reforma protestante y lo que a todos nos convierte prácticamente en seres permanentemente ansiosos, buscando a tientas cualquier cosa que nos salve. Lo que estoy sugiriendo a la luz de ese tipo de perspectivas es que la cultura hoy por hoy juega un papel que es de esa naturaleza.
La cultura básicamente es una fuente, literalmente, de redención, de salvación, que permite, digamos, entender que existe un ámbito en el que podemos dar sentido a nuestra vida a partir de nutrirla de cierto tipo, digamos, de elementos que son capaces de conmover nuestra conciencia, de hacernos sentir, a partir justamente de la emoción estética, digamos, depurada de cualquier conexión social, pura, simple, pensar que realmente podemos salvarnos de lo que son las gravitaciones de clase, familiares, reales, que tienen que ver con nuestra vida real. La cultura está para salvarnos. Pero en el fondo, oigan, yo no estoy diciendo que la cultura sea eso. Digamos, repito, no sé lo que es la cultura. La cultura es un concepto que, en tanto que es inefable, sirve para lo que quieres que es, para lo que quieras que sirve. Es que no entiende. A ver, ¿saben lo que es la cultura? La cultura es lo que gestionan los gestores culturales. Ahora pregúntame qué es lo que gestionan los gestores culturales. No bromeo. Sí, es un ámbito segregado, exento, en que personas que se supone que son competentes para ello integran un conjunto de contenidos sin explicar bien con qué criterio, pero que permiten de pronto separar ámbitos que son culturales y no culturales, de los cuales los culturales entran en un cierto ámbito de administración, en un cierto nivel, digamos, de industrias culturales, de ministerios culturales, de centros culturales, en los que en efecto lo que se administra, lo que hay, lo que se recoge, nunca queda claro qué es ni quién decide cómo funciona. Es decir, qué es lo que hace que sea o no sea considerable como cultura. Bueno, repito, digamos, ahora no quiero, digamos, yo fui a una exposición de motos en el Guggenheim y francamente las motos eran las mismas que había en la calle. No, por favor, alguien tiene que acordarse, digamos, había la Bultaco, tal rollo de sí de diseño, no sé, pero claro, en el Guggenheim una moto de una Bultaco es una obra de arte, no sé, yo no es que, los ejemplos que ustedes quieran, me acuerdo en el Domo de La Coruña, sobre estética de discotecas, claro, las discotecas de toda la vida, pero, no se engañen. 3 tenores cantando en el liceo son cultura, 3 tenores cantando en el Nou Camp son cultura de masas. Es que no sé, no entiendo, no sé de quién depende. A mí, hace poco fui a una exposición en el CCCB sobre cultura basura, en la que justamente se exponían trabajos de Sabrina, cosas de estas, impresentables, pero que... Cuidado, ¿entiendes? Que, no, por favor, traes cultura, por favor, se publicó de pronto querían hacer entender que ciertas formas prácticamente dereznables de cultura tenían un grado de miserabilidad tal que permitían justamente ser leídas en claves de una irrisión del sistema de representación del que parecían justamente parodia, pero que sublimaban. No sé, yo leí algo por el estilo, pero de pronto me encontré que elementos perfectamente despreciables de la cultura de masas, los más despreciables, los más ínfimos, aparecían justamente elevados a nivel de alta cultura, porque alguien decía que... No sé, bueno, pero cuidado, pero es que es un dominio puramente místico, en el que por una parte existen, una serie, de individuos que se presumen capaces, de conectar, de comunicarse justamente con esa instancia. Miren, a ver, estoy explicando un poco de una manera atropellada y espero que me perdonen por ello y si quieren aclaramos algo lo que quieran después. Pero a ver, si Max Weber, por ejemplo, nos puede, ayudar a pensar la cultura como lo que también es, que es como una fuente de redención que permite dotar de sentido una experiencia por definición fragmentaria de la vida, que es la que todos tenemos, haciéndonos entender que es posible salvarse del mundanal ruido a partir de nuestra incorporación y contacto con elementos culturales, si es tomamos ahora otro referente teórico que nos vendría igualmente bien. Émile Durkheim, la tradición de la sociología. Perdónenme, el tono así un poco académico, pero tampoco es tan complicado. Resumidamente, lo que deberían decir, Durkheim, es que existían 2 niveles. Uno, el del orden de las representaciones, que es básicamente aquel en el que están las categorías, los conceptos, las nociones, los principios, los valores, y otro, el de las experiencias, reales de cada cual. Fíjense, síganme, cuando de pronto Durkheim, polemiza con Marx, dice que se podría confundir lo que dice esos 2 niveles con la idea de superestructura e infraestructura. Es decir, que existiría, un nivel que es el de las representaciones donde se proyectaría como si fuera una pantalla lo que son las realidades sociales tal y como se producen a ras de suelo. Claro, Durkheim dice que no es así. ¿Por qué? Porque los 2 niveles no están ajustados. De tal forma que hay elementos del sistema de representación que no encontrarían una correspondencia en la realidad vivida y existen realidades vividas que no encontrarían un equivalente en los sistemas de representación. Muy rápidamente, que hay cosas que podemos vivir pero que no podemos pensar y que hay cosas que podemos pensar pero que no podemos vivir.
Digamos, es posible que ustedes sean patriotas y crean en la patria, pero digamos, si yo les pregunto dónde está la patria, tendrán que darme una explicación más bien vaporosa, porque la patria es un concepto como el amor que puede encontrarse encarnado en esto o en aquello, pero que en sí mismo es una categoría que no tiene, a la que no le corresponde una experiencia real, a no ser que sea puramente mística. De igual forma, que digan ustedes cómo se puede pensar un simple dolor de muelas, que es inconcebible. Y que advierte, en efecto, que Borges tenía razón cuando decía que la imaginación humana en materia de monstruos es limitada, que hay monstruos que no podemos pensar. Bien, lo que dice es que todas las formas de religiosidad o de magia en aquel contexto teórico lo que hacen es intentar ajustar los dos niveles. Es decir, digamos, ser capaces de dotar de una estructura de plausibilidad experiencias, digamos, desilvanadas, fragmentarias, contradictorias, y al mismo tiempo estar en condiciones, digamos, por así decirlo, de proyectar, de exigir que cierto tipo de realidades que son de orden abstracto pueden existir en la práctica. Y que eso lo consiguen individuos, instancias cuya función es justamente pasar de un nivel a otro. O sea, de pronto hay un nivel en que están todos los sentidos, todas las verdades, y otro en que están todas las vivencias. De fondo tampoco es tan diferente de la explicación de Weber. En este campo, ¿qué es? Que esa instancia en la que están los sentidos y los valores es justamente el de la cultura, que en un nivel casi prácticamente celestial es el lugar donde están los sentidos de la vida, que contrastan con nuestra vida, que es lo que es, y que todos sabemos lo que es, que tenemos que vivir lo que tenemos que vivir, que ahora salimos de pronto y descubrimos que se os ha llevado el coche a la grúa, o que nos llaman la novieta y dice que ya no nos quiere. No, dice algo, creo que tengo que hablar contigo muy seriamente, que ya la has cagado. Tal. Claro, eso, ¿cómo consigues que una cosa, digamos, ligue con la otra? A través justamente de operaciones en que esos dos mundos lleguen de una forma u otra a casar. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de todo tipo, digamos, de mediadores, de mediums. ¿El artista qué es? El artista es alguien, por ejemplo, que se presume que tiene la capacidad poco menos que mistagógica de entrar en trance y a través de cierto tipo de operaciones creativas, hacer que elementos de la cultura que están cargados de significado bajen a nivel de suelo y que le permitan al espectador justamente gozar, justamente de una percepción que dota de sentido, que, si es abstracto, cuando es abstracto dota de sentido lo que te venga en gana, porque como no tiene que decir nada particular, pues puede decir cualquier cosa. De igual forma que en ese sentido, los técnicos de cultura funcionan como auténticos funcionarios que atienden los gastos del culto. A ver, en los dos ejemplos que estoy poniéndoles, lo que estoy diciendo es que la práctica, la noción de cultura, tal y como está empleándose, lo que está ocupando es exactamente el mismo lugar que ocupaban los viejos principios de la teología de la tradición cristiana, cuya función justamente era esa. Y la función que tienen justamente es dotar de sentido una experiencia que es la nuestra. ¿Y cómo lo hacen? A partir básicamente de una experiencia pentecostal, en el sentido que cada cual recibe como milagrosamente, como si fueran lenguas de fuego, un tipo de verdad que se recibe básicamente cuando uno entra en un museo, cuando entra en un centro cultural, y si es un evento como la capitalidad cultural, cuando sale a la calle, puesto que todo está tan impregnado de gracia que automáticamente de una forma gratuita ya se vuelve más inteligente con ir tomando el metro. No bromeo, piénsenlo. Se trata básicamente, de entender que existen dos niveles distintos. Por una parte, el de ese ámbito, que es el de la cultura, repito, que es un ámbito que nunca defines bien, pero que de una forma u otra vives y del que recibes información como una instancia puramente trascendente. Por otra parte, tu propia existencia. Entonces te hacen entender básicamente que lo que te salva, que lo que te redime justamente es que entras en contacto con estos ámbitos de cultura que repito, a fuerza de que nadie describa en qué consisten, pueden significar cualquier cosa, pero de una forma u otra implican la presencia de una verdad. En tanto que hoy por hoy la cultura, en buena medida depende, de la gestión pública, lo que tenemos es algo tan sencillo como la religión de Estado. La cultura hoy es la religión de Estado. Cumple exactamente la misma función. La religión de Estado, es la religión oficial, que es aquella que de una forma u otra, indica que existe un sacerdocio que tiene en exclusiva las llaves de acceso a ese nivel y que tiene nosotros un especie, de nuevo fielato, que lo único que puede explicar, que lo único que puede esperar básicamente es redención. A ver, perdónenme. Todo esto, repito, al principio ya he dicho que podíamos haber acabado diciendo que esto básicamente de la capitalidad cultural es un brindis en honor de la gentrificación, de la tercerización y la tematización de las ciudades. Pero eso ya está dicho. Lo que me gustaría compartir con ustedes, disculpen si les aburre, es cómo es posible que ese proceso se lleve a cabo con el concurso entusiasta de una parte importante de ciudadanía que está convencida de que todo lo que se haga será por su bien.
porque va a suponer no únicamente mejoras infraestructurales, sino que va a implicar que de pronto su ciudad va a ser objeto de una inyección masiva, de una especie, digamos, de gracia especial que la va a convertir, digamos, de una forma u otra impreferible por el hecho de que habrá sido inundada por algo parecido a la gracia eucarística y que no es sino justamente la cultura. En otra palabra, para que me entiendan, digamos, el mecanismo, digamos, de una capitalidad cultural es exactamente el mismo que el de un congreso eucarístico. Y no bromeo. En Barcelona, en 1952, el gran precedente que permite hablar justamente de, digamos, de lo que es la reforma de la zona de Diagonal no fue un evento cultural, ni unas Olimpiadas, fue el Congreso Eucarístico, que en el fondo funciona exactamente igual. Todo el Congreso Eucarístico, digamos, funcionó como una forma a través de la cual, digamos, Barcelona podía realmente expresar su convicción de fe, digamos, la convicción que tenía en que lo que ocurría en el sagrado momento de la Eucaristía cuando la transustanciación implicaba realmente un milagro. Que de paso, digamos, se arreglaba una parte importante de la ciudad con una operación inmobiliaria, también es verdad. Pero créanme, digamos, nadie vendió a la ciudadanía de Barcelona que todo aquello se decía básicamente para vender pisos. Lo que se hacía básicamente es para que Barcelona proclamara públicamente su fe en la Sagrada Eucaristía. Pero en el fondo era lo mismo. No se dan cuenta, digamos, es imposible, digamos, que un tipo de operación como esta se pueda llevar a cabo si no es a partir justamente de ese tipo de principios que hacen que convierten a las propias víctimas de la operación en, digamos, ya no únicamente en comparsas, en extras de una especie, digamos, una especie de spot publicitario, sino que además, digamos, se exigen de ellos un nivel de complicidad activa, puesto que entienden el lenguaje en el cual, a través del cual se está llevando la operación, lo entienden, lo comparten. Y de una forma u otra llegan a la conclusión de que es por su propio bien. Pero eso no puedes hacerlo más que si eres capaz de convertir en trascendentes argumentos de lo más prosaico. Todo el mundo sabe que el Fórum de las Culturas fue una operación para apañar la zona de la ribera de la Desembocadura. Está clarísimo que fue por eso. Pero en cambio, finalmente daba la impresión de que todo aquello se montaba para que nos diéramos las manos y que nos fusionáramos en un abrazo fraternal entre culturas en un contexto de comprensión y amor al prójimo, en el que lo importante básicamente era la paz y la convivencia. Y si estabas en contra, te dirías, pero es que estás en contra del diálogo. Entonces nosotros tenemos que decirle, pues mira, estamos en contra del diálogo, mira, nos acabas de convencer. Porque justamente es eso. O sea, lo que estudiamos con todo este rollo, lo que estoy diciendo únicamente es, primero, es lo que les digo a los estudiantes de la asignatura, que hoy por hoy, digamos, lo trascendente, lo místico, digamos, justamente, se lleva a cabo, se disfraza, igual que siempre lo ha hecho, a partir, básicamente, de embadurnarse de valores abstractos que son aquellos que justifican y que vuelven naturales hechos meramente sociales. En eso consiste lo que en otra época llamamos simplemente la ideología. Y esto, de lo que estamos hablando, es pura ideología. Fíjense, para que vean un poco, digamos, el tono, digamos, déjenme leerles un párrafo de cómo va, digamos, esta historia que argumento ahora de una forma que espero que no les parezca demasiado grosera. Ese valor, digamos, son fragmentos, ese valor clasificador de los individuos a partir del grado de cultura que estén en condiciones de acreditar es lo